Me llamo Aurelio Mendizábal. Tengo 71 años. El día en que mi hija me miró directamente a los ojos y me dijo, «Papá, me das asco», no dije nada. No me enojé, no grité, no pregunté por qué. Solo me quedé quieto, viendo cómo sus labios pronunciaban cada palabra como cuchillas que me cortaban el pecho. Hay frases que, una vez dichas, resuenan en la cabeza del que las escucha hasta la muerte. No recuerdo cómo reaccioné. Tal vez solo me di la vuelta, me senté en la silla y observé la taza de café que se enfriaba sobre la mesa. Una gota de café cayó y se extendió como una mancha de sangre negra. Escuché mi corazón latir despacio y luego apagarse poco a poco. Mi hija, a quien cargué en brazos durante toda su infancia, ahora veía mi presencia como algo repulsivo. Me he vuelto viejo de verdad, no por el cabello blanco ni por la espalda encorvada, sino porque he empezado a entender lo que significa la inutilidad del amor cuando ya no es apreciado. Pero en lugar de gritar, sonreí. Una sonrisa amarga, como quien acaba de recibir una sentencia de muerte y aún así intenta mantener la dignidad frente al público. No sé si sonreí para perdonar o para despedirme para siempre. Salí al jardín. Caía la tarde y el sol se derramaba sobre los rosales que mi esposa, Rosa, había plantado años atrás. El olor de las rosas mezclado con la tierra húmeda me recordó los viejos días. Rosa murió hace 4 años. Si ella viviera, quizá no podría creer que la hija de la que tanto nos enorgullecimos pudiera decir algo así. Me agaché y toqué una flor que recién abría. Sus pétalos eran suaves y tibios, como la mano de Rosa. Dentro de mí algo se rompió en silencio, sin hacer ruido. No sentí ira, solo sentí vacío, como si mi corazón se hubiera vuelto piedra. Cuando la persona que más amas te dice que tu existencia le causa repulsión, no solo la pierdes a ella, también pierdes el sentido de ti mismo. Regresé a la casa. La habitación estaba inundada de luz amarilla, tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Sobre la mesa, una foto vieja de Rosa, yo y nuestras 2 hijas. Esperanza tenía entonces apenas 8 años. Sentada en mi regazo, con la muñeca francesa que tuve que vender mi único coche para comprársela. Recuerdo cuando me abrazó el cuello y me dijo, «Papá, eres mi héroe». Ahora, ese héroe no es más que alguien que la hace taparse la nariz al pasar. Apagué la luz. La oscuridad se derramó como agua, llenando la casa. Dije en voz baja, sin saber a quién, «Rosa, creo que ya es hora de que me vaya. Quedarme solo hará que me desprecien más. Aún no sé a dónde iré. Solo sé que mañana empezaré a desaparecer. No para vengarme, sino para salvar lo último que me queda de dignidad». Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Antes de que todo se volviera malo, hubo un tiempo en que pensé que era el padre más feliz del mundo. Aún recuerdo claramente la primera mañana en que sostuve a Esperanza en mis brazos. Era diminuta, rojiza, sus manitas cabían en la mitad de uno de mis dedos. Rosa estaba acostada en la cama del hospital, el sudor empapándole el cabello, pero aún así sonreía. «Aurelio, mira, ella tiene tus ojos». Yo sonreí, y supe que mi vida, desde ese instante, le pertenecía a esa niña. Cuando Esperanza aprendió a hablar, su primera palabra no fue «mamá», sino «papá». Aún recuerdo cómo corría hacia mí cada vez que escuchaba mi moto detenerse frente al portón, con los brazos levantados, sonriendo tanto que se le salía la baba. Me abrazaba del cuello, hundía su carita en mi hombro, oliendo a leche y a jabón. Había noches en las que yo trabajaba hasta tarde y Rosa tenía que sacarla a la sala porque no quería dormir sin escucharme contarle un cuento. «Papá, cuéntame una historia de princesas», me suplicaba, y yo se la contaba. No sé cuántas noches nos quedamos dormidos en el sofá, con la luz amarilla filtrándose a través de la cortina delgada. Rosa solía decir que yo era un padre tan entregado que rozaba el extremo. Le compraba a mi hija todo lo que yo nunca tuve. Trabajaba en 2 empleos al mismo tiempo para que estudiara en la mejor escuela. Le compré un piano, aunque en la casa nadie supiera tocarlo. Solo quería que tuviera las oportunidades que yo no tuve. Cada vez que veía su sonrisa, sentía que todo el cansancio valía la pena. Cuando Esperanza creció, se volvió una joven hermosa y bien portada. Mis amigos decían, «Tu hija es idéntica a su madre». Y Rosa solo sonreía.
pero tiene el corazón de su padre. Yo lo creía así. El año en que presentó el examen de ingreso a la universidad, yo caminaba en secreto 5 kilómetros para entrar a la iglesia a rezar. Le pedía a Dios que mi hija fuera siempre feliz, aunque yo tuviera que sufrir en su lugar. Luego Rosa murió. La casa se quedó en silencio, solo quedábamos yo y el tic-tac del reloj. Esperanza ya se había casado, tenía 2 niños pequeños. Estaba ocupada, a veces llamaba, preguntaba deprisa, «¿Papá, estás comiendo bien?» Y colgaba. No la culpaba, porque entendía que la juventud siempre va con prisa. Solo extrañaba su voz diciéndome «papá» como antes. Hasta que un día regresó, tocando la puerta con sus 2 niños. Pensé que era un regalo de Dios para llenar el vacío de mi vida. Ella dijo, «Papá, necesito un lugar para quedarme, solo por un tiempo». No la dejé terminar, solo abrí la puerta de par en par. «Esta siempre será tu casa». Cuando mis nietos corrieron por la sala, sentí que mi corazón volvía a calentarse. Pensé que quizá mi vejez no sería tan solitaria, pero no sabía lo corta que sería esa alegría. No sabía que la casa que antes estaba llena de risas pronto se convertiría en un lugar donde tendría que caminar con pasos tímidos, temiendo al ruido de mis propios movimientos. Y mucho menos imaginaba que la niña que un día me llamó su héroe sería la primera en hacerme desear desaparecer de este mundo. El día que Esperanza regresó, estaba lloviznando. Escuché el motor de un coche detenerse frente al portón y luego unos golpes urgentes en la puerta. Al abrirla, la vi allí, empapada, con las manos sujetando fuertemente a sus 2 pequeños. Matías me miraba con sus grandes ojos negros brillantes y Sofía abrazaba la muñeca vieja que yo le había regalado a su madre años atrás. «Papá», dijo Esperanza con la voz entrecortada, «ya no tengo a dónde ir». No le pregunté nada más, solo me hice a un lado y abrí de par en par la puerta. «Entra, hija, esta siempre será tu casa». Se quedó inmóvil unos segundos y luego rompió a llorar. Sentí sus hombros temblar cuando me abrazó. Un abrazo extraño, buscando refugio y al mismo tiempo lleno de timidez. 4 años después de la muerte de Rosa, por primera vez volvía a sentir el calor de un ser querido en mis brazos. Aquella tarde, la casa, antes silenciosa, revivió. Matías corría por la sala, mirando cada foto antigua en las paredes. «Abuelo, mira, mamá», exclamó, señalando la foto de Rosa cargando a Esperanza de niña. Yo solté una risa que ni recordaba cuándo había aparecido por última vez. Sofía, en cambio, me siguió hasta el jardín, pidiéndome ayudar a regar las rosas. Se inclinó, aspiró profundamente y dijo, «Las flores de la abuela huelen muy rico, abuelo». Al escuchar su vocecita clara sentí como si mi corazón se remendara. Esa noche, Esperanza cocinó. Puso la mesa con cuidado, llamándome con un tono dulce como cuando era niña. «Papá, come mucho, te hice tu platillo favorito». Asentí y le di las gracias. En ese instante creí que toda tristeza había pasado, que Dios me estaba dando un nuevo comienzo. En los días siguientes, la casa se llenó de risas y conversaciones. Yo llevaba a Matías a la escuela y recogía a Sofía de su clase de pintura. Por las noches se sentaban junto a mí a escuchar mis relatos de los viajes de juventud, de cómo le pedí matrimonio a Rosa a orillas del río Paraná. Los 3 escuchaban fascinados, como si fueran cuentos de hadas. Esperanza sonreía en silencio, con un brillo cansado en los ojos, pero aún cálido. Pensé que, a pesar de su fracaso, su corazón de madre era más fuerte de lo que yo imaginaba. Saqué fotos viejas para mostrárselas a los niños. Matías preguntó, «Abuelo, ¿esta es la abuela? ¿Por qué sonríe tan bonito?» Le respondí, «Porque ella nos amaba, igual que yo los amo a ustedes». Esperanza bajó la cabeza, escondiendo una lágrima que estaba por caer. No le pregunté nada, solo puse mi mano sobre su hombro. «Vas a estar bien, hija». Lo creía de verdad. Pensaba que su regreso era un milagro, un regalo que Rosa me enviaba desde el cielo. Después de 4 años de soledad, tenía de nuevo una familia, risas, una razón para vivir. Esa noche, al apagar la luz, me quedé de pie en la oscuridad escuchando la respiración de los niños desde la habitación contigua. Susurré, «Gracias, Rosa. Me los trajiste de vuelta». No sabía que esa felicidad recién alcanzada se desvanecería tan rápido como un sueño bajo la lluvia.
y que, a partir de ese día, en esta misma casa, aprendería que las heridas más profundas no siempre vienen de los enemigos, sino de las mismas personas a quienes uno ha protegido con los brazos abiertos. Los primeros días fueron tan hermosos que creí estar reviviendo una etapa pasada de mi vida. La casa, antes silenciosa, se llenó de risas. Por las mañanas preparaba café y abría la ventana para dejar entrar el sol. La voz de Matías gritaba desde la escalera: «¡Abuelo, espérame!», mientras Sofía corría descalza por el jardín, regando las rosas de su abuela con una regadera de plástico roja. Esperanza preparaba el desayuno en la cocina. El olor a pan tostado y mantequilla se esparcía por toda la casa. Yo me quedaba de pie en la puerta, contemplando esa escena y sintiendo cómo mi corazón se calentaba. Pensé que quizá Dios había escuchado mis plegarias. Después de 4 años de soledad, me devolvía a mi hija y a mis 2 nietos, como si me regresara lo que había perdido. Por las noches, cenábamos juntos y conversábamos. Matías contaba anécdotas de la escuela. Sofía mostraba los dibujos que me hacía de regalo. Esperanza sonreía con dulzura y decía: «¿Ves, papá? Ellos quieren más al abuelo que a la mamá». Yo reía y les acariciaba la cabeza. Había olvidado la sensación de que alguien me llamara papá, abuelo, esa suavidad cálida como el aliento de Rosa cuando aún vivía. Algunas tardes Matías y yo veíamos fútbol juntos. El niño me apretaba la mano cuando su equipo metía gol. Sofía se sentaba en la silla, balanceando las piernas, mordiendo una mazorca de maíz y cantando mientras comía. Esperanza, en ocasiones, se quedaba junto a la ventana mirando el jardín en silencio, con la mirada perdida. Sabía que pensaba en su exmarido. No preguntaba nada. Solo le llevaba una taza de té caliente. Ella me tomaba la mano. Me sonreía en agradecimiento. Y yo sentía en ese apretón una fatiga que no se podía expresar con palabras. Por la noche, cuando los niños ya dormían, ella y yo conversábamos en la mesa. «Papá, no sé cómo empezar de nuevo», me decía. «A esta edad nadie quiere contratar a una mujer con 2 niños pequeños». Yo le respondía: «Puedes empezar en cualquier lugar. Esta casa es tuya, quédate tranquila. No te preocupes». Guardó silencio un momento y luego preguntó: «¿No te molesta?». Negué con la cabeza y sonreí. «¿Molestarme? ¿Qué puede ser más alegre que escuchar risas de niños en la casa?». Esperanza tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, papá. No sé qué sería de nosotros sin ti. Esa noche me acosté tarde. En la oscuridad escuchaba la respiración tranquila de los niños en la habitación contigua y el viento entrando por la ventana del jardín. Pensaba que, al fin, había recuperado lo más valioso, la sensación de ser necesario. Hacía mucho que no sentía tanta paz. Imaginaba a Rosa sonriendo en algún lugar, viéndonos cenar, viendo a los niños correr por el jardín. Pero la alegría a veces es tan frágil como el rocío sobre los pétalos de las rosas en la mañana. Basta un roce para que se rompa. No sabía que, en esa misma casa bañada por la luz del sol, ya empezaban a germinar las primeras semillas de la humillación y el desprecio, frías y silenciosas como un viento subterráneo, y que pronto las risas de aquellos días serían reemplazadas por un silencio tan espeso que hasta la respiración tendría que cuidarse. Todo empezó con cosas muy pequeñas. Al principio pensé que solo eran diferencias de hábitos entre 2 generaciones, que después de tanto tiempo separados, volver a vivir juntos requería un poco de adaptación. Pero luego, las palabras inadvertidas de Esperanza empezaron a dejar pequeños arañazos en mi corazón, rasguños que no sangraban, pero dolían en silencio. Una mañana, mientras yo estaba sentado a la mesa cortándome las uñas, ella pasó por mi lado frunciendo el ceño. Ella me tomaba la mano, me sonreía en agradecimiento, y yo sentía en ese apretón una fatiga que no se podía expresar con palabras. Por la noche, cuando los niños ya dormían, ella y yo conversábamos en la mesa. «Papá, no sé cómo empezar de nuevo», me decía. «A esta edad nadie quiere contratar a una mujer con 2 niños pequeños». Yo le respondía: «Puedes empezar en cualquier lugar. Esta casa es tuya. Quédate tranquila. No te preocupes». Guardó silencio un momento y luego preguntó: «¿No te molesta?». Negué con la cabeza y sonreí. «¿Molestarme? ¿Qué puede ser más alegre que escuchar risas de niños en la casa?». Esperanza tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, papá.
No sé qué sería de nosotros sin ti. Esa noche me acosté tarde. En la oscuridad escuchaba la respiración tranquila de los niños en la habitación contigua y el viento entrando por la ventana del jardín. Pensaba que, al fin, había recuperado lo más valioso, la sensación de ser necesario. Hacía mucho que no sentía tanta paz. Imaginaba a Rosa sonriendo en algún lugar, viéndonos cenar, viendo a los niños correr por el jardín. Pero la alegría a veces es tan frágil como el rocío sobre los pétalos de las rosas en la mañana. Basta un roce para que se rompa. No sabía que, en esa misma casa bañada por la luz del sol, ya empezaban a germinar las primeras semillas de la humillación y el desprecio, frías y silenciosas, como un viento subterráneo, y que pronto, las risas de aquellos días serían reemplazadas por un silencio tan espeso que hasta la respiración tendría que cuidarse. Todo empezó con cosas muy pequeñas. Al principio pensé que solo eran diferencias de hábitos entre dos generaciones, que después de tanto tiempo separados, volver a vivir juntos requería un poco de adaptación. Pero luego, las palabras inadvertidas de Esperanza empezaron a dejar pequeños arañazos en mi corazón, rasguños que no sangraban pero dolían en silencio. Una mañana, mientras yo estaba sentado a la mesa cortándome las uñas, ella pasó por mi lado frunciendo el ceño. «Papá, deberías hacer eso en el baño. Se ve muy antihigiénico». Levanté la mirada. Asentí sin responder. Esa tarde, mientras me lavaba las manos, me vi a mí mismo en el espejo, revisando con cuidado cada dedo para asegurarme de que no tuviera nada de suciedad. Otro día me dijo: «Papá, esa camisa ya está demasiado vieja. Pareces un mendigo. Te lo digo en serio. La gente va a pensar que no cuido de ti». Yo sonreí con incomodidad y le dije que la cambiaría. Al día siguiente fui al mercado y compré 2 camisas nuevas, de colores más claros. Al ponérmelas, Esperanza me miró y solo se encogió de hombros. «Al menos se ve un poco mejor». Empecé a fijarme en todos mis gestos. Al toser me tapaba la boca, al caminar procuraba ir en silencio, al comer tragaba rápido para no hacer ruido. A veces me sentía como un invitado perdido en mi propia casa. Cada vez que iba a decir algo, me detenía un instante por miedo a molestar. Me repetía que mi hija solo estaba tensa por el divorcio, por cargar con 2 niños pequeños. Quizá no se daba cuenta de que sus palabras cortaban más que un cuchillo. Pero esas frases se hicieron más frecuentes, y cada una me alejaba un poco más de aquellos días tranquilos. Una noche, mientras cenábamos, tosí un par de veces. Esperanza dejó la cuchara y frunció el ceño. «Papá, deberías ir a revisarte. Toser así en la mesa quita el apetito». Matías levantó la cabeza y miró a su madre con los ojos muy abiertos. Yo me apresuré a decir: «No pasa nada, solo se me atoró un poco». Ella continuó con voz neutra: «De todos modos, deberías tener cuidado. No quiero que los niños se enfermen». Después de esa cena comí en silencio. Cuando quería hablar, esperaba a que los niños terminaran antes de abrir la boca para no interrumpir. Sentía que poco a poco me desvanecía. De la mesa, de las conversaciones, de mi propia casa. Por la noche salí al jardín a regar las rosas. El viento frío se colaba por el cuello de mi camisa y los pétalos de las rosas de rosa temblaban suavemente. Dije en voz baja, como si ella aún estuviera allí: «Querida, creo que nuestra hija está muy cansada. Dice cosas que pienso que ni siquiera nota». Pero Rosa no contestó. Solo el aroma de las rosas flotaba, ese perfume suave que antes amaba y que ahora traía una tristeza inexplicable. Levanté la vista hacia la ventana del cuarto de mi hija, donde aún se filtraba la luz amarilla. Quise creer que por la mañana ella volvería a sonreír, a llamarme papá como antes. Pero, en lo profundo, sabía que algo se estaba resquebrajando. Silencioso, pequeño, pero suficiente para hacer temblar mi corazón como un pétalo a punto de caer. Aquella tarde estaba en el jardín podando los rosales que Rosa había plantado años atrás. Acababa de llover, y el olor a tierra húmeda y hojas podridas subía en oleadas ásperas. Escuché la voz de mi hija hablando dentro de la casa. Su tono era bajo pero apresurado. No intentaba escucharla, pero al oír mi nombre, ya no pude mover las tijeras. «Paula, no lo entiendes». La voz de Esperanza sonaba rota. «Vivir con un viejo es horrible. Todo lo que hace me vuelve loca. Respira fuerte, tose, tira el café sobre la mesa,
y toda la casa empieza a oler, a olor de vejez. Un silencio. Después continuó con más irritación. Le agradezco que nos deje quedarnos, pero, hermana, no lo soporto. Desde que mamá murió, se volvió raro. Habla solo. Se queda horas mirando la pared. A veces me da miedo, de verdad miedo. Vivir con un anciano es repugnante. Apreté las tijeras hasta ponerme los nudillos blancos. Cada palabra me caía como clavos en la cabeza. Repugnante, asqueroso. Palabras que nunca imaginé que mi propia hija pudiera usar para su padre. La oí reír con incomodidad al teléfono, pero no puedo irme todavía, tú sabes. No tengo trabajo, no tengo dinero. Al menos debo aguantar hasta encontrar otro lugar. Después será un alivio. No pude seguir escuchando. Las tijeras cayeron al suelo, la hoja brillante manchada de barro. Me quedé inmóvil largo rato. La llovizna volvió, y cada gota fría caía sobre mis manos. Ese frío no venía del cielo, sino que salía de mi propio corazón. Cuando entré a la casa, ella acababa de colgar. Al verme sonrió forzada. «Papá, estás mojado, cámbiate la camisa». Yo solo asentí y caminé directo a mi cuarto. Cerré la puerta y la habitación se llenó de un silencio espeso. Sobre la mesa estaba la foto de Rosa, el marco de madera ya envejecido. Miré su sonrisa y por primera vez me sentí como un objeto viejo que la gente quiere esconder por vergüenza. Esa noche no dormí. Me di vueltas mirando el techo, oyendo el tic-tac del reloj como martillazos en mi corazón. Me preguntaba, ¿de verdad soy tan repugnante? Recordaba cada gesto mío. Me baño cada día. Lavo mi ropa con cuidado. Siempre dejo la mejor parte de la comida para los niños. Pero quizá, para Esperanza, todo mi esfuerzo no significaba nada. Tal vez el simple hecho de seguir vivo ya le resultaba molesto. Casi al amanecer me miré en el espejo. En el vidrio empañado un anciano me devolvía la mirada. Piel arrugada, cabello blanco, ojos hundidos. Me toqué la cara y sentí frío. Sí, era viejo, pero nunca pensé que la vejez fuera un delito que hiciera que la gente quisiera apartarse. Me senté en la silla y miré otra vez la foto de Rosa. ¿Lo ves, querida?, susurré. Nuestra hija ha crecido, pero parece que olvidó cómo amar. Quizá yo le enseñé mal algo. Suspiré. Afuera amanecía, pero dentro de mí apenas comenzaba la oscuridad. Había tratado de aguantar, de pensar que mi hija solo estaba pasando por un momento de cansancio, que cuando se calmara entendería que había dicho palabras que no debía. Pero aquel día, en la cocina iluminada, todas mis ilusiones se desmoronaron. Estaba preparando té cuando escuché la puerta golpear contra la pared. Esperanza entró con el rostro cansado, el cabello revuelto y una bolsa en la mano. «Papá, ¿podrías dejarme un momento? Necesito acomodar las cosas en el refrigerador». Su voz sonaba indiferente, como si yo solo fuera un estorbo más en su cocina. Dejé la tetera a un lado y me moví. «Solo estoy preparando una taza, termino enseguida». Ella suspiró. «Ya has preparado 3 veces hoy. ¿Es bueno tomar tanto té? Ese olor se queda por toda la casa». No respondí. Tomé mi taza y me dispuse a salir al porche. Pero habló de nuevo, esta vez con la voz temblorosa, como si intentara decir algo difícil. «Papá, sé que tengo la culpa por estar irritable, pero vivir juntos no es fácil. Todo lo que haces me incomoda. Caminas haciendo ruido, dejas agua en el suelo, tú me haces sentir asfixiada». Me quedé inmóvil. «Asfixiada», repetí lentamente. Ella asintió, evitando mi mirada. «Papá, no sé cómo decirlo suavemente, pero a veces solo con oírte toser me dan escalofríos. No es que te odie, es que ya no lo soporto». Esa última frase fue como una bofetada. Inspiré profundo y traté de mantener la voz calma. «Entonces, ¿mi presencia te incomoda tanto así?». Apretó las manos. Su voz bajó. «No me malinterpretes. Yo te quiero. Pero la gente mayor como tú tiene olores, costumbres. No puedo cambiar lo que siento. Tú me haces...». Se quedó callada un segundo y luego terminó con voz rota. «Me haces sentir repulsión». En mi cabeza sonó un crujido. Dejé la taza sobre la mesa y pregunté despacio. «¿Repulsión? Hija, ¿sabes lo que acabas de decir?». Ella rompió a llorar. «No quise. Solo quiero que entiendas que es muy difícil.
Lo siento. La miré mucho rato, sin enojo, sin reproche, solo con un vacío enorme. ¿Lo sientes por tus emociones? ¿O lo sientes porque yo sigo aquí para que tengas que soportarme? Bajó la cabeza sollozando. Papá, no digas eso, estoy cansada, nada más. Negué suavemente. No, Esperanza, no estás cansada. Solo estás siendo honesta con algo que has sentido desde hace tiempo. Pronuncié despacio, cada palabra cortando mi lengua. Y ahora yo también debo ser honesto conmigo mismo. Aquí ya no soy la alegría de nadie. Solo soy una carga. Me giré, con la voz áspera como piedras al rozarse. No te preocupes. No tendrás que soportarme más. Esperanza se quedó inmóvil. ¿A dónde vas, papá? No respondí. Solo murmuré, como si me hablara a mí mismo. Cuando el cariño se convierte en disgusto, irse es la única forma de conservar un poco de dignidad. Salí de la cocina. Detrás de mí escuché su llanto, pero no me volteé. Hay lágrimas que llegan demasiado tarde. Y hay palabras que, una vez dichas, nunca encuentran camino de regreso. No dormí en toda esa noche. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar claramente el paso de cada segundo en el reloj. Cada tic-tac era como un pequeño corte que desgarraba lo que quedaba dentro de mí. La confianza, el amor de padre y el último vestigio de dignidad. Afuera, el viento nocturno silbaba entre la verja de hierro, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y el frío del invierno que se acercaba. Me senté a la mesa, frente a una taza de café helado. La luz amarilla se derramaba sobre las fotos viejas enmarcadas en madera. Rosa abrazando a nuestra hija pequeña, yo de pie al lado, con la mano sobre sus hombros. Toqué el vidrio con cuidado, la mano me temblaba. Todo lo que había tenido, esposa, hija, fe, ahora solo era un recuerdo colgado en la pared. Recordé la tarde en que escuché su llamada telefónica en secreto. Pensé entonces que, si Rosa viviera, ella sabría cómo hacer entender a nuestra hija. Pero Rosa ya no estaba. Y esta casa, que fue nuestro hogar, se había convertido en un refugio temporal para un viejo molesto. Me levanté y abrí el cajón del escritorio. Dentro había papeles antiguos, unas libretas de ahorro, un sobre con la nota «Bienes. Abrir solo si es necesario». Tomé un bolígrafo y escribí el nombre de la única persona que podía entenderme. El licenciado Ruiz, mi amigo y abogado de más de 30 años. Debajo de su nombre escribí, breve, quiero cambiar mi testamento. Luego abrí mi cuaderno pequeño, donde suelo anotar cosas sueltas. En la última página en blanco escribí, si mi presencia hace que mi hija sienta repulsión, quizá lo mejor que puedo regalarle es mi ausencia. A partir de mañana dejaré esta casa, no en un arranque de ira, sino con la lucidez de quien ha comprendido que hasta el amor necesita límites. Dejé el bolígrafo, miré las líneas recién escritas y sentí que el corazón se aligeraba un poco, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque al fin sabía qué hacer. Casi al amanecer salí al jardín. Aún no despuntaba el sol, pero las rosas de rosa seguían perfumando. Me agaché, corté con cuidado una rama y la puse en un jarrón pequeño sobre el altar. La luz de las velas iluminaba la foto de Rosa. Su sonrisa dulce parecía mirarme con comprensión. «Estoy cansado, Rosa», susurré. «He intentado enseñarle a amar, pero quizá fallé. Que sea el silencio quien termine de enseñarle lo que yo no pude». Guardé unas cuantas mudas de ropa y algunos objetos pequeños. El cuchillo de fruta que Rosa usaba, mi cuaderno viejo, la foto familiar de 1992. Nada más. No necesitaba mucho, porque uno no puede cargar con el pasado en el viaje para reencontrarse a sí mismo. Cuando salió el sol, la luz pálida se filtró por la ventana y se reflejó en la taza de café fría de la noche anterior. La miré y sonreí levemente. El aroma del café se había desvanecido, como ese cariño que alguna vez fue cálido y ahora solo dejaba un sabor amargo. Sabía que me iría ese mismo día, sin avisar, sin dejar rastro. Le dejaría a Esperanza lo único que en verdad parecía desear, mi ausencia. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. El sol apenas rozaba la punta de los rosales del porche y el olor del rocío nocturno aún estaba en el césped. Escuché la voz de Esperanza en la cocina, hablando con Sofía sobre la escuela, su tono apurado y distante. No entré, solo me quedé en la puerta mirándolas.
Era como contemplar un cuadro que yo mismo había pintado y que ahora colgaba en casa de otro. Ya no pertenecía a ese lugar. Cuando los niños salieron de la casa, llamé al licenciado Ruiz. Él seguía siendo la única persona en la que confiaba. «Necesito verte hoy mismo», le dije. «Quiero vender todos mis bienes, lo más pronto posible». Del otro lado, Ruiz guardó silencio unos segundos antes de preguntar. «Aurelio, ¿pasa algo? Estás alterado. Necesito estar seguro de que no estás actuando con ira». Respondí en voz baja. «No, Ruiz. Estoy más lúcido que nunca. Solo ha llegado la hora de poner todo en orden». Esa tarde fui a su despacho. Ruiz me miró con ojos tristes. «¿A dónde piensas ir?» Sonreí. «A cualquier lugar donde mi respiración no moleste a nadie». Nos dimos la mano y él empezó a preparar los trámites. Mi casa, los 2 departamentos en renta y los ahorros del banco. Todo se vendería. Ruiz me aconsejó que al menos guardara una parte por si quería regresar. Asentí, aunque en mi interior sabía que volver significaría fracasar otra vez. Durante los 10 días siguientes, viví como una sombra. Hablaba y sonreía normalmente. Seguía llevando y recogiendo a mis nietos de la escuela. Seguía cenando con mi hija, pero cada noche, cuando dormían, guardaba en silencio mis cosas, acomodaba papeles y fotos en la maleta. Hubo noches en que me quedé horas en la sala, escuchando el reloj y pensando en Rosa. «Me voy, Rosa», susurraba. Esta vez no para huir, sino para salvarme. Al 10º día todo estaba listo. Ruiz me llamó para decirme que el dinero ya estaba en mi cuenta temporal, esperando a ser retirado. En total eran $710.000. Toda una vida de trabajo y ahorro convertida en unas cifras frías. No sentí alegría, solo vacío. Me repetí, si esas cifras pueden comprar un poco de paz, las pagaré sin dudarlo. Aquella tarde Esperanza salió a una entrevista de trabajo. Aproveché para llamar a Matías y Sofía al salón. «Vengan, tengo algo que decirles». Matías sonrió. «¿Qué pasa, abuelo?» Los miré y fue como mirar a Esperanza y Paula de pequeñas. «Los quiero más que a nada en el mundo. Pase lo que pase, recuerden que siempre los voy a amar». Sofía me tomó la mano. «Abuelo, ¿por qué hablas como si te fueras lejos?» Sonreí tratando de ocultar el temblor. «Todos tenemos que irnos a algún lugar alguna vez, hija». Esa noche escribí una carta larga y la dejé con cuidado sobre la mesa del comedor, justo en el lugar donde Esperanza se sentaba. En el sobre puse 4 palabras. «No me busques más». Luego doblé la foto familiar de antaño y la guardé en el bolsillo de mi camisa. Afuera, las rosas de Rosa estaban en plena floración. Inspiré profundamente, dejando que su aroma llenara mis pulmones, como una despedida. Al amanecer, cuando saliera el sol, me iría de esa casa, como si nunca hubiera existido allí. Me fui de la casa a la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba detrás de los tejados rojos. Esperanza y los niños aún dormían. Me detuve en el umbral, mirando la casa por última vez. La foto de boda de Rosa y mía colgada en la pared. La vieja silla de madera donde solía leer el periódico. La cortina que Rosa había cosido a mano. Todo estaba en silencio, como esperando una despedida. En la mesa del comedor dejé el sobre escrito la noche anterior. Dentro estaba la carta, quizá las últimas líneas que escribiría para mi hija. «Esperanza, tú dijiste una vez que mi presencia te daba náuseas. Por eso, he decidido regalarte lo que siempre has deseado, mi ausencia. He vendido la casa, los 2 departamentos, y retirado todos mis ahorros. Desde ahora, ya no tendrás que oler el aroma de la vejez, ni escuchar mi tos, ni mis pasos lentos. Ya no tendrás que soportar a un viejo molesto. Considera esto mi último regalo para ti, el regalo de la libertad. Si algún día llegas a extrañarme, no me busques, porque estaré muy lejos, en un lugar donde nadie recuerde mi nombre. No estoy enojado ni resentido. Solo me entristece que al final me hayas enseñado que a veces amar también significa saber desaparecer. Vive bien, porque desde ahora tendrás que cuidar sola de tus 2 hijos. Aurelio». Doblé la carta con cuidado y la dejé en el centro de la mesa, junto a una rosa cortada del jardín la noche anterior. Elegí esa rama con esmero. Pétalos rosa pálido, aún cubiertos de rocío. Rosa solía decir que las rosas simbolizan el amor, aunque tengan espinas. Quizá quería que mi hija recordara eso. Todo amor puede doler. A las 8 en punto,
Llegó el camión de la mudanza. Les pedí que solo se llevaran unos cuantos objetos de valor: la televisión, el equipo de sonido, la computadora. Dejé la mesa del comedor, la silla de madera y todas esas cosas impregnadas de recuerdos. Quería que Esperanza entendiera que lo que quedaba en esa casa no tenía valor material, pero debió haber sido lo más valioso. Cuando tomé mi pequeña maleta, sentí el corazón apretarse. En mi mano tenía la foto familiar de cuando Rosa aún vivía. La sonrisa de los tres bajo el árbol del patio. Besé la foto y crucé la puerta. No miré atrás. Nunca más. Camino al aeropuerto bajé la ventanilla para que el viento entrara y borrara el aroma de las rosas que aún llevaba en la ropa. Dentro de mí solo quedaba una frase repitiéndose suavemente, como una despedida para todo. No estoy muerto, solo desaparezco, para conservar la poca dignidad que el amor olvidó. Y cuando el avión despegó, mirando hacia abajo la pequeña ciudad que quedaba atrás, supe que Aurelio Mendizábal acababa de terminar su vida anterior. Cuando Esperanza regresó a casa aquella tarde, los niños entraron corriendo primero, contándole emocionados sus historias de la escuela. Ella dejó la bolsa sobre la mesa y gritó: «¡Papá! ¡Traje pan para los niños!». No hubo respuesta. La casa estaba extrañamente silenciosa. Pensó que yo estaría descansando y empezó a buscarme por todas partes. Pero mi habitación estaba vacía. El armario abierto de par en par, los cajones vacíos, solo quedaban algunos ganchos rotos. Esperanza me llamó por toda la casa. «¿Papá? ¿Papá?». Nadie contestó. Caminó hasta la sala y vio sobre la mesa un sobre blanco, al lado de una rosa marchita. Con manos temblorosas abrió la carta. Al leer la primera línea, se desplomó en la silla, con los ojos muy abiertos. Cuando terminó, la carta cayó de sus manos. No puede ser. Papá no puede haberse ido de verdad. Rompió a llorar, sus lágrimas borrando mis palabras. Matías se acercó asustado. «Mamá, ¿dónde está el abuelo?». Esperanza abrazó a su hijo, sollozando. «Se fue, hijo. El abuelo se fue». La casa se llenó de los llantos de los dos niños, mezclados con los sollozos de una madre en pánico. Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó sentada leyendo la carta una y otra vez, como si al leerla suficientes veces las palabras pudieran cambiar. A la mañana siguiente llamó a la tía Elena, mi hermana. Su voz temblaba. «Tía, papá desapareció. Dejó una carta. Dice que no volverá». Elena guardó silencio un largo rato. Luego preguntó suavemente: «Esperanza, ¿qué le dijiste a tu padre?». Yo no sé. Solo dije tonterías. No lo hice con mala intención, tía». Elena llegó a la casa ese mismo día. Cuando escuchó a Esperanza contar, solo suspiró. «Hija, tu padre es un hombre con dignidad. No podías hablarle así. ¿Sabes? Él me llamó antes de irse. Vendió todo. La casa, los 2 departamentos en renta. Se llevó todo el dinero». Esperanza abrió los ojos de par en par. «No puede ser. ¿Tenía tanto dinero?». Elena la miró fijamente con la voz fría. «¿Pensabas que solo tenía esta casa? Pasó toda su vida ahorrando. Si lo vendió todo, debe tener cerca de $1 millón. Esa frase cayó como un martillazo. Esperanza se tambaleó, los labios temblorosos. ¿Un millón? Elena asintió. «Así es. Y si se lo llevó todo, significa que no volverás a encontrarlo». Esperanza se desplomó en el suelo, con las manos en la cabeza. Gritó desesperada: «Si lo hubiera sabido, si hubiera sabido que tenía tanto dinero, no le habría dicho esas cosas». Elena frunció el ceño, su voz cortante como un cuchillo. «¿Entonces solo lamentas el dinero y no a tu padre?». Ella guardó silencio. Solo se oía el llanto de Sofía y Matías llenando la casa. Elena miró la escena con el corazón pesado. «Hija, el problema no es cuánto dinero tenía tu padre. El problema es que le hiciste sentir que ya no valía nada. Eso es lo que él no pudo soportar». Esperanza se dejó caer sobre la mesa, el cabello enredado, la voz rota. «Solo quería desahogarme. Nunca pensé que él creería que lo odiaba». Elena puso suavemente una mano sobre su hombro. «Tu padre no lo creyó. Lo sintió. Y cuando uno siente el desprecio de su propia sangre, jamás vuelve». Aquella noche, en la casa enorme, solo quedaron el viento entrando por la ventana y las lágrimas tardías. Esperanza, sentada en la oscuridad,
Abrazó la carta contra su pecho y susurró entrecortado: «Papá, me equivoqué, pero tal vez ya dije eso demasiado tarde». El avión aterrizó en Miami al anochecer, cuando el cielo aún guardaba un tenue color naranja de atardecer. Desde la ventanilla miré las hileras de luces amarillas allá abajo, extendiéndose como un río brillante. Respiré hondo, con una sensación mezcla de extrañeza y alivio. Después de 71 años viviendo en el mismo país, en la misma casa, ahora ponía pie en un lugar donde nadie sabía mi nombre. Salí del aeropuerto con una pequeña maleta y el sobre con dinero que el licenciado Ruiz había preparado para mí. Afuera no había nadie esperándome. Nadie me llamaba por mi nombre. Por primera vez en mi vida era realmente un hombre anónimo, y esa sensación me hacía sentir libre de una manera extraña. Un hombre de mediana edad, amigo de Ruiz, me recogió en la entrada. Me ayudó a alquilar un pequeño apartamento cerca de la playa y me orientó para tramitar mis papeles de residencia temporal. «Aquí puede empezar de nuevo», me dijo con voz firme. «A nadie le importa quién fue usted antes». Asentí y respondí en voz baja: «Eso es exactamente lo que necesito». Los primeros días casi no hablé con nadie. Por las mañanas caminaba por la orilla del mar, escuchando el golpeteo de las olas, respirando el olor salado que se metía entre mis cabellos grises. Al mediodía comía pan, tomaba café negro y me sentaba en el balcón a ver pasar a la gente. Por las tardes iba al parque cercano y miraba a los viejos jugar ajedrez. No conocía a nadie, pero me sentía en paz. Una paz que en casa había olvidado hacía mucho tiempo. Mi apartamento era pequeño, con un balcón que daba al mar. Cada mañana abría la ventana para que entrara el viento, trayendo consigo el sonido de las olas y el olor del sol. Empecé a escribir un diario otra vez, algo que solía hacer cuando Rosa aún vivía. En mi cuaderno anotaba frases simples. Día 1. Sigo vivo. Nadie me desprecia. Nadie me evita. Por las noches encendía una luz tenue, preparaba una taza de café y leía los libros viejos que había traído conmigo. A veces veía el reflejo de Rosa en el cristal de la ventana, su sonrisa dulce, su mirada comprensiva. Murmuraba: «Estoy bien, Rosa. Aquí nadie me llama repugnante». Una semana después empecé a conocer a algunos vecinos, en su mayoría latinoamericanos jubilados. Me llamaban Don Aurelio, aunque aquí usaba un nombre nuevo: Aurelio Méndez. Les conté que era viudo y que había venido a vivir cerca del mar para poder respirar mejor. Nadie preguntó más. Nadie necesitaba saber la verdad. A veces en la playa me encontraba con niños jugando, levantando arena con los pies. Sus risas llegaban hasta el fondo de mi corazón. Recordaba a Matías y Sofía. Cada vez que me ocurría, giraba la vista hacia el sol que se hundía en el horizonte y me decía a mí mismo: «Hijos, el abuelo sigue bien. No se preocupen por mí. Aunque no lo sepan, cada mañana rezo para que estén en paz». Con el tiempo me fui acostumbrando a mi nueva vida. Nadie hablaba del pasado. Nadie me hacía sentir sobrante. Cada vez que preparaba café me preguntaba: ¿será esto la libertad que solo se encuentra después de haberlo perdido todo? Y cada vez que las olas golpeaban la orilla, escuchaba la voz de Rosa susurrando en el viento: «Aurelio, desaparecer no siempre es huir. A veces es la única forma de seguir viviendo». Conocí a María Elena una mañana de junio, mientras estaba sentado en un pequeño café junto al mar, donde vendían café caliente en vasos de papel y croissants espolvoreados con azúcar. Ella estaba en la mesa de al lado, el cabello canoso con algunos mechones negros, unas gafas finas, y leyendo el periódico en voz baja. No pensaba iniciar conversación, hasta que ella se volvió, sonrió suavemente y dijo: «Usted es argentino, ¿verdad? Se le nota en el acento». Sonreí y respondí: «Sí, pero ahora solo soy un viejo anónimo que vive cerca del mar». Ella soltó una risa amable. «¿Un anónimo con acento porteño tan claro? Yo soy María Elena, viuda, de origen colombiano. ¿Y usted?» «Me llamo Aurelio Méndez», respondí, dudando un instante sobre mi nuevo apellido. «También viudo». Desde ese día, cada mañana nos encontrábamos por casualidad. A veces ella traía unos pastelitos caseros, otras yo la invitaba a un café. Hablábamos de todo: libros, mar, vejez, y de esas heridas que el tiempo no logra borrar. Una vez, cuando le pregunté por qué seguía yendo a la playa cada día bajo el sol,
Ella sonrió. Porque aquí, las olas no me preguntan por mi pasado. Me quedé callado, porque entendía demasiado bien lo que quería decir. María Elena vivía sola en un apartamento a 2 cuadras del mío. Me contó que su esposo había muerto de enfermedad y que sus hijos vivían lejos. Las personas mayores solo necesitamos a alguien que nos escuche, dijo ella. Asentí. Por primera vez en muchos meses sentí que podía hablar sin miedo a ser despreciado. Le hablé de Rosa. No todo, solo fragmentos. Cómo sonreía, cómo plantaba sus rosas, cómo la perdí una tarde de lluvia. María Elena escuchaba sin interrumpir, solo ponía su mano sobre la mía, cálida y ligera como el viento. La amaba mucho, ¿verdad? Me dijo. Asentí con los ojos húmedos. Una noche salimos a caminar por la arena. La luna iluminaba el mar con destellos de plata. Ella me contó de su Bogotá natal, de las viejas noches de boleros, y yo le hablé de las primaveras en Buenos Aires, de las playas que Rosa y yo prometimos visitar y nunca pudimos. Cuando callábamos, las olas hablaban por nosotros. Comprendí que hay tristezas que no necesitan curarse, solo necesitan alguien que se siente a tu lado, en silencio. Desde ese día, María Elena se convirtió en mi compañera. No hablábamos del futuro ni nombrábamos el pasado. Cada mañana ella llamaba a mi puerta con el olor de pan recién horneado. Yo preparaba café, ponía música clásica a volumen bajo. Nos sentábamos en el balcón, mirando salir el sol, sin necesidad de decir nada. Una vez, me miró largo rato y preguntó, «Tiene una tristeza en los ojos que no entiendo. No es la tristeza de un viudo». Sonreí, esquivando su mirada. Es la tristeza de un padre que perdió a su hija cuando ambos seguían vivos. Ella me tomó la mano y la apretó suavemente. Aurelio, puede volver a empezar. Nadie es demasiado viejo para ser amado de nuevo. Yo sonreí, pero en mi mente apareció fugazmente la imagen de Esperanza en la cocina, sus ojos evitando los míos, su voz seca. Papá, me das asco. Bebí un sorbo de café, mirando el mar. Las olas seguían golpeando la orilla. Hay heridas, dije, que ni el tiempo ni la bondad pueden sanar, María Elena. Pero gracias por recordarme que sigo siendo un ser humano. Creí que mi vida ya se había calmado, que el resto transcurriría como el mar allá afuera, silencioso, inmenso, sin más tormentas. Pero una mañana el licenciado Ruiz me llamó desde Buenos Aires. Su voz sonaba seria, con un matiz de duda. Aurelio, necesito decirte algo. Esperanza ha presentado una demanda contra ti. Me quedé inmóvil. ¿Una demanda? ¿Por qué? Ella pide al tribunal que anule la venta de la casa y de tus bienes. Alega que no estabas en pleno uso de tus facultades, que estabas deprimido y que alguien te manipuló. Quieren traerte de vuelta a Argentina para proteger los intereses de la familia. Solté una risa seca, como arena cayendo. Así que, después de todo, mi hija cree que estoy loco. Ruiz suspiró. Ella lo plantea desde lo sentimental. Dice que un padre en su sano juicio no se iría así. No cortaría toda comunicación. No dejaría una carta como esa. Salí al balcón y miré el mar azul profundo. Las olas seguían su curso, indiferentes a las cosas de los hombres. Hablé despacio. Respóndele de mi parte. Un padre lúcido no se queda donde lo consideran repugnante. Ruiz guardó silencio. Oí claramente su suspiro al otro lado del teléfono. ¿Estás seguro, Aurelio? ¿Podría intentar mediar? No. Lo interrumpí con una calma que me sorprendió. Hay cosas que, una vez rotas, no pueden pegarse. La mediación solo alarga el dolor. Esa tarde se lo conté a María Elena. Ella se quedó callada mucho rato y luego dijo suavemente, «Ella no entiende lo que estás intentando proteger». «Lo sé», respondí. «Esperanza cree que estoy loco, porque en su mundo solo el dinero y la comodidad merecen conservarse. La dignidad para ella es un lujo de viejos». Ella me puso la mano en el hombro, con una mirada triste pero dulce. Quizá no lo entiende, pero tiene miedo. Miedo de perder a su padre para siempre. No respondí. Aquella noche me quedé solo, el viento del mar entrando helado por la ventana. Abrí mi cuaderno, en la última página donde había escrito, «Amar también significa saber desaparecer». Tomé el bolígrafo, quise añadir algo, pero la mano me temblaba. Al final solo pude escribir una línea. Quizá desaparecer nunca fue tan fácil como cuando uno descubre que ya ha sido borrado del corazón de alguien. Semanas después,
Ruiz me envió una copia de la demanda. Vi mi nombre asociado a palabras frías: estado psicológico inestable, actos irracionales, riesgo de manipulación financiera. Terminé de leer, doblé el papel y solté una sonrisa amarga. Pensé qué irónico era. Toda mi vida trabajé para cuidar a mi hija, para que nadie la despreciara, para que tuviera un techo seguro. Y al final, es ella quien quiere demostrarle al mundo que yo ya no tengo la capacidad de decidir por mí mismo. Esa noche me quedé mirando el mar. Las olas golpeaban más fuerte de lo habitual, como reflejando la tormenta de mi interior. Susurré para mí mismo: hija, si de verdad estoy loco será porque te he amado demasiado. Aquella mañana estaba en mi café habitual, mirando a las gaviotas volar rasantes sobre el agua. María Elena acababa de irse, dejando aún en la mesa el aroma de los dulces que me había traído. Bebía un sorbo de café, a punto de abrir mi cuaderno de notas, cuando el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de quien llamaba: Elena. Mi corazón se detuvo un instante. Hacía mucho que no me llamaba. La voz de Elena al otro lado estaba entrecortada, llena de pánico. Aurelio, Matías, el niño. Me levanté de golpe, sintiendo que todo el café enmudecía. ¿Qué pasa, Elena? ¡Habla! Al otro lado solo quedaban sollozos. El niño tomó pastillas para dormir. Lo llevaron al hospital. Dejó una carta, diciendo que iba a buscarte. Me quedé petrificado. La taza se me cayó de la mano y se rompió en el suelo. Todas las miradas del café se dirigieron a mí, pero ya no oía nada. La frase de Elena se repetía en mi cabeza: iba a buscarte. Esa misma tarde ya estaba en el aeropuerto. No tuve tiempo de preparar nada. Solo tomé mi pequeña maleta. María Elena me detuvo para preguntar qué ocurría. Le contesté apresurado: mi nieto quiso morir buscándome. Ella me miró con horror y solo asintió. Vaya, Aurelio. Vaya a recuperar lo que perdió. El vuelo duró más de 10 horas, pero para mí fue como atravesar una vida entera. No dormí. Solo miraba el vacío tras la ventanilla. En la oscuridad se me aparecía el rostro de Matías, el niño que me llamaba héroe. Recordaba cuando se sentaba en mis hombros, riendo mientras veíamos fútbol. Ahora estaba tendido en algún lugar entre la vida y la muerte, mientras yo estaba a salvo en un sitio lejano. La culpa me subía como un nudo en la garganta, ahogándome. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, corrí directo al hospital. Elena me esperaba en el pasillo, el rostro agotado. Al verme rompió en llanto. Gracias a Dios que volviste. Le tomé la mano, la voz se me quebraba. ¿Está vivo? Sí, respondió, pero muy débil. El médico dice que si hubiéramos llegado una hora más tarde. No la dejé terminar. Entré corriendo a la sala de cuidados intensivos. Matías yacía allí, el rostro pálido, con un catéter en el brazo. Me acerqué a su cama y me senté. El corazón me dolía al ver el papel doblado sobre la mesa junto a él. La carta que había dejado. La abrí. Las letras infantiles temblaban. Voy a buscarte. Porque mamá siempre llora. Pensé que si te encontraba, tú sabrías cómo hacer que todos volvieran a reír. Las lágrimas cayeron sobre las palabras. Susurré: me equivoqué, Matías. Mi silencio ha dolido más que cualquier palabra. Le tomé la mano pequeña, aún tibia. Ya estoy aquí, hijo. Esta vez no me iré. En esa habitación blanca, el monitor del corazón marcaba un ritmo lento. Me quedé allí toda la noche, apretando su mano, como si soltarla significara perderlo para siempre. Y en ese momento, entendí. Desaparecer no siempre salva a nadie. A veces, solo siembra una herida más profunda. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaban la delgada cortina blanca de la habitación del hospital. Matías seguía dormido. Su respiración era regular pero débil. Yo permanecía a su lado, sin soltar su mano. No había cerrado los ojos en toda la noche. Temía que, si lo hacía, él se escapara de mi vida como tantas otras cosas ya lo habían hecho. Cuando entró el médico, me levanté. Habló en voz baja. El niño ha tenido suerte. La cantidad de pastillas no fue suficiente para ponerlo en peligro grave. Pero necesita cuidados, necesita paz y cariño. Asentí. Paz, repetí, la voz rota en mi garganta. Eso mismo fui yo quien se lo quitó. Al mediodía Matías despertó. Abrió los ojos despacio, con una mirada perdida. Cuando me vio,
murmuró. Abuelo, lo siento. Apreté su mano con fuerza, temblando. No, el que debe disculparse soy yo. Te dejé a tu madre sola. Me equivoqué. Las lágrimas me caían sobre su mano. Él sonrió débilmente. Soñé con usted, sentado tomando café, mirando el mar. Quería ir con usted. Me quedé sin palabras y solo pude asentir. Ya no te vayas a ningún lado, hijo. Desde ahora yo estaré aquí. Cuando Esperanza entró, su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos por las noches sin dormir. Se quedó en la puerta, sin atreverse a acercarse. Yo me giré para mirarla, el corazón lleno de sentimientos mezclados, ira, ternura y una tristeza imposible de nombrar. Su voz tembló. Papá, no pensé que las cosas llegarían hasta aquí. Guardé silencio y le hice un gesto para que se acercara. Se sentó en la silla al otro lado de la cama, la cabeza agachada. Matías tomó la mano de su madre y la mía, su voz apenas un soplo. No quiero verlos pelear más. En esa habitación nadie habló después. Solo se oía el monitor del corazón marcando un ritmo lento y el murmullo del viento afuera. Miré a mi hija y pude ver en sus ojos un miedo verdadero. Ya no era defensa ni orgullo, sino el miedo a perder lo poco que quedaba. Por la tarde, cuando Matías volvió a dormirse, salí al pasillo. Esperanza me siguió. Nos quedamos mirando el jardín del hospital, donde los eucaliptos susurraban con el viento. Papá, empezó ella, la voz entrecortada. Si le digo que quiero empezar de nuevo, ¿me creería? La miré mucho rato. ¿Sabes lo que significa empezar de nuevo? Significa que voy a escuchar. Voy a callar cuando deba y nunca voy a olvidar que usted fue el único que no me abandonó. Sonreí con amargura, pero fuiste tú quien me obligó a irme. Ella bajó la cabeza, las lágrimas cayendo. Lo sé, y cada día me pregunto cómo lograr que me perdone. No respondí de inmediato. Levanté la vista al cielo, donde las nubes pasaban despacio, y dije, perdonar no es olvidar, Esperanza. Es aprender a mirar atrás sin odio. Yo aún no lo logro, pero quizá Matías acaba de ayudarme a dar el primer paso. Esperanza asintió, con los ojos rojos. Haré lo que sea para que confíe en mí otra vez. Volví la vista hacia la habitación, donde mi nieto dormía tranquilo, y murmuré, empieza por mantener su risa cada día. Eso es lo único que necesito. Y en ese momento, por primera vez en muchos meses, sentí que realmente estaba regresando. Esa tarde, cuando Matías ya estaba plenamente despierto y dormía tranquilo, salí al pasillo. La luz del atardecer se extendía sobre el suelo de baldosas, manchándolo de un color naranja como brasas apagadas. Esperanza estaba sola al final del corredor, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana. El viento del jardín del hospital entraba y le movía suavemente el cabello. Al oír mis pasos, se volvió. Esa mirada, mezcla de miedo y súplica, me encogió el corazón. Me detuve a unos pasos de ella. Un largo silencio pasó entre los dos. Nadie sabía por dónde empezar. Al final fue Esperanza quien habló primero. Papá, ya no tengo palabras para justificarme. Su voz temblaba. Cada noche pienso en usted. Leo su carta, línea por línea, y me lleno de vergüenza. Creí que era fuerte, y en realidad solo era una cobarde que hiere a otros para olvidar su propio miedo. Yo no dije nada, solo la miré. La luz del final del día iluminaba su rostro delgado, marcando las ojeras bajo sus ojos. Ella continuó, la voz entrecortada. El día que se fue pensé que lo odiaba por dejarme, pero en realidad me odiaba a mí misma. Me odiaba por haberle dicho esas palabras miserables. Creí que volvería, que me gritaría, pero se quedó callado, y ese silencio me mata cada día. Me acerqué quedando frente a ella. ¿Sabes? Le dije en voz baja. Yo quise escribirte otra carta, pero no lo hice. Tenía miedo de que la leyeras solo con la cabeza, no con el corazón. Ella alzó la vista, incapaz de contener las lágrimas. Papá, usted me odia. Suspiré. No, hija, no tengo fuerzas para odiarte, pero sí me sentí decepcionado. No porque me hirieras, sino porque olvidaste lo que te enseñé desde pequeña, que el amor verdadero nunca hace sentir a otro como una carga. Esperanza se cubrió el rostro sollozando. Perdón, papá. Si pudiera cambiarlo todo solo para volver a escucharlo llamarme hija una vez más, lo haría.
aunque perdiera todo. Puse mi mano sobre su hombro, suave pero firme. No necesito que pierdas nada, solo que cumplas tu promesa con Matías. Deja que crezca sin cargar con la sombra que tú y yo creamos. Ella asintió, las lágrimas empapándole la ropa. Tras un largo rato, murmuró: «Papá, ¿puedo preguntarle algo? Cuando estuvo en Miami, ¿alguna vez pensó en mí?» Sonreí, los labios temblando. Cada mañana, al preparar café, servía 2 tazas, una para mí y otra para ti, pero tú no venías. Esperanza rompió a llorar, escondiendo el rostro en mi pecho. Sentí el calor salado de sus lágrimas filtrarse por mi camisa. La abracé sin decir más. Afuera el cielo se oscurecía. El viento pasaba entre los eucaliptos trayendo olor a tierra y a esperanza. Por primera vez en años volví a pronunciar su nombre. Mi voz áspera pero tierna. «Ya está bien, Esperanza. Sigues siendo mi hija». Ella sollozó, susurrando entrecortado: «Y usted sigue siendo lo más hermoso que alguna vez perdí». Después de aquella tarde salimos juntos del hospital. Matías se quedó una noche más para observación, y Esperanza y yo caminamos por el sendero que conducía a casa. El cielo de Buenos Aires, a finales del invierno, estaba claro. El viento frío soplaba entre los árboles altos y las hojas secas giraban alrededor de nuestros pies. Ambos íbamos en silencio. Hacía mucho que no caminábamos así, padre e hija, pero entre nosotros aún quedaba un vacío difícil de llenar. Al llegar a la casa, Esperanza empezó a ordenar la sala, ese lugar donde yo solía tomar café cada mañana. Había un olor a humedad y polvo en el aire, pero no me molestaba. Me senté en la vieja silla que había sido mía durante décadas y hablé en voz baja: «Esperanza, si de verdad quieres empezar de nuevo, tenemos que aclarar algunas cosas». Ella se giró, con una mirada ansiosa. «¿Qué quiere decir, papá?» Miré alrededor de la casa, que había sido testigo tanto del amor como de la humillación, y respondí: «Primero, no voy a vivir aquí como alguien al que se le concede un favor. Voy a contribuir con los gastos, sea poco o mucho. No tengo mucho, pero me alcanza para mantenerme. Si no aceptas esto, me iré». Esperanza se quedó en silencio y luego asintió. «Nunca más quiero que sientas que eres una carga. Lo prometo». Continué: «Segundo, no quiero escuchar ninguna palabra ofensiva, ni siquiera por accidente. Si en algún momento mi presencia te incomoda, dímelo de frente y me iré de inmediato. No me quedaré para escuchar un solo desprecio más». Ella bajó la cabeza, la voz quebrada. «Nunca volverás a oír esas palabras, te lo juro». Guardé silencio un momento y añadí: «Y por último, quiero que vivamos en otro lugar, no en esta casa. Aquí han quedado demasiados recuerdos dolorosos. Necesitamos un nuevo comienzo, en un sitio donde la voz del pasado no siga resonando». Esperanza miró a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo. Yo tampoco soporto esta casa. Cada rincón me recuerda mi culpa». Me levanté, me acerqué y puse la mano en su hombro. «No tienes que expiar nada. Solo tienes que vivir diferente». Ella me tomó la mano, temblando. «Papá, quiero que te quedes. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su abuelo no fue el que se fue, sino el que regresó para enseñarles a amar». Asentí y sonreí suavemente. «Me quedaré, pero no para ser querido, sino para aprender a perdonar». Esperanza rompió a llorar y me abrazó. Sentí sus hombros temblar, como si todos los años reprimidos salieran por fin en un sollozo. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, pero dentro de mí había una calma extraña. Quizá el perdón no empieza por olvidar, sino por atreverse a quedarse, aún con miedo de volver a ser herido. Esa noche, por primera vez en muchos meses, dormí en la vieja casa, ya no como el que se había ido, sino como alguien que intentaba aprender a regresar. En los días siguientes, la casa empezó a revivir. Ya no había llantos ni ese silencio pesado que antes lo llenaba todo. Matías se recuperó más rápido de lo que nadie esperaba, y Sofía no se separaba de mí en todo el día, como si temiera que si se daba la vuelta, yo volvería a desaparecer. Esperanza ponía su empeño en cada pequeño gesto. Por las mañanas se levantaba temprano para prepararme café. Por las noches cenábamos todos juntos. La observaba cortar cebolla torpemente, con los ojos llorosos y una sonrisa leve.
Quizá así es como alguien vuelve a aprender el lenguaje del amor. Empecé a enseñarle a Matías cómo reparar la vieja bicicleta del patio, mientras Sofía me ayudaba a regar las flores. Los rosales de rosa, secos por el abandono, empezaron a reverdecer poco a poco, después de ser podados y recibir tierra nueva. Al ver los pequeños capullos abrirse, comprendí que dentro de mí también brotaba un retoño frágil, el del perdón. Una tarde, mientras cenábamos juntos, Matías preguntó de repente: «Abuelo, ¿todavía estás enojado con mamá?». Lo miré largo rato y sonreí. «No, no estoy enojado. Solo estoy aprendiendo a entenderla mejor». El niño asintió con seriedad infantil. «Entonces la estás perdonando, ¿verdad?». Reí suavemente y le di un golpecito en la cabeza. «Perdonar no es decirlo, Matías. Es cuando uno puede mirar atrás sin que duela. Estoy caminando hacia eso». Esperanza me miró con los ojos húmedos y dijo en voz baja: «Papá, gracias por seguir aquí». Respondí simplemente: «Gracias a ti por dejarme volver». Desde ese día empezamos a empacar la casa. Vendí algunos muebles viejos y Esperanza encontró un pequeño apartamento cerca del mar, un lugar donde yo pudiera volver a plantar las rosas de rosa. Cuando coloqué la primera rama en la tierra, Esperanza a mi lado, con una regadera en las manos, me preguntó: «¿Cree que vivirá?». Miré la tierra húmeda y respondí suavemente: «Si hay amor, vivirá». Las flores, como las personas, solo necesitan un poco de cuidado para renacer. Esa noche me senté en el porche con una taza de café, escuchando el sonido lejano de las olas. Esperanza salió y me cubrió los hombros con la vieja bufanda de rosa. «La encontré en tu armario», me dijo. Asentí y sonreí. En ese momento entendí que ya no era un hombre perdido entre el rencor y el afecto. Había vuelto, no a la vieja casa, sino a mi propio corazón. Y supe que, cuando al día siguiente las rosas florecieran, no serían solo nuevas flores, serían un verdadero comienzo. Ha pasado un año desde mi regreso. La nueva casa es más pequeña, más sencilla, pero está llena de vida. Cada mañana el aroma del café se extiende por la cocina. La risa de Sofía se mezcla con la voz de Matías gritando: «¡Abuelo, ven a ver mi gol!». Esperanza sale temprano al trabajo y siempre deja un papelito sobre la mesa: «Papá, no olvides desayunar». Esas letras torcidas, para mí, valen más que todos los bienes que alguna vez perdí. Los rosales de rosa han vuelto a florecer. Cada vez que los miro, siento que ella sigue aquí, suave, silenciosa, vigilándonos. Una vez Esperanza me preguntó: «Papá, ¿cree que mamá me perdonaría?». Le respondí: «Si Rosa viviera, no te lo preguntaría, solo te abrazaría, porque el amor verdadero no necesita excusas». Por la tarde, con la luz del sol entrando en ángulo por la ventana, escribí las últimas líneas en mi cuaderno. El perdón no llega en un solo día, sino en cada pequeño acto. Una comida compartida, una taza de café, una pregunta amable. Quizás así renace el amor, no con ruido, sino con constancia. Esperanza salió al porche con 2 tazas de café. «Te hice el tuyo un poco más fuerte», dijo con voz cálida. Tomé la taza y la miré. Su sonrisa de hoy me recordó a Rosa, pero también me dio paz. «Papá», preguntó, «¿alguna vez se arrepintió de haberse ido?». Negué suavemente con la cabeza: «No. Si no me hubiera ido, no habría sabido cuánto podías cambiar». A veces el silencio es la única forma en que el amor se hace oír. Nos sentamos uno al lado del otro, mirando la puesta del sol. Matías y Sofía corrían y reían alrededor. Bebí un sorbo de café. El amargor del principio se volvió un dulzor suave. En el viento creí escuchar la voz de Rosa susurrando: «Te lo dije, Aurelio. El amor solo necesita ser dicho. No dejes que el silencio lo mate». Sonreí murmurando para mí mismo: «No esperes a que sea demasiado tarde para decir «te quiero, hijo», porque hay palabras que, si se guardan demasiado, se convierten en silencio eterno». Y en aquella tarde, entre el aroma leve de las rosas, sentí mi corazón liviano. Después de todo, había vuelto a aprender cómo amar, con palabras y con el silencio justo. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.